Existen muchos factores que hacen que las cosas no salgan como queremos. A veces nos vamos por otro camino que lleva a un final bueno o uno trágico. Permítenos contarte esta historia. Corría el año de 1763. En la ciudad de Zacatecas, México, cuenta la leyenda que un señor llamado Don Diego de Gallinar vivía con su sobrina de nombre Beatriz Moncada, una joven muy hermosa que llegó a casa de su tío, luego de haber perdido a ambos padres. Por su belleza y juventud, la dama era el centro de las miradas en las calles del pueblo. No había joven caballero que no quisiera conquistar su amor. Para Beatriz solo existía Gabriel, un joven a quien conoció en una fiesta de la iglesia unos días antes. Desde su primer encuentro, ellos quedaron totalmente cautivados, y desde entonces ni una sola noche faltaba la serenata que llevaba Gabriel a su amada, claro, a escondidas de su tío. El amor que se tenían los dos era tan grande que Beatriz usaba cualquier pretexto para reunirse con Gabriel, aun sabiendo que si su tío se enteraba de aquellos encuentros, acabaría inmediatamente con todo ese amor. Entonces, al poco tiempo planeaban escaparse. Todas las noches, Gabriel le dedicaba serenatas en secreto, y Beatriz le correspondía desde su balcón. Sin embargo, don Diego le había arreglado matrimonio con su hijo, quien se encontraba en Veracruz combatiendo a piratas, con la intención de que la herencia de Beatriz perdurara en la familia. Una noche, don Diego descubrió a Gabriel, mientras le llevaba serenata a Beatriz. Enojado, el tío pidió al joven que se fuera de allí, pues justificó diciendo que su sobrina estaba ya comprometida. Gabriel trató de defenderse y le exclamó su amor por Beatriz, pero don Diego, enojado, sacó su espada e intentó atacar al joven. Entre el forcejeo, don Diego terminó herido y muerto. Sin embargo, el sirviente de la casa, en venganza de su patrón, apuñaló a Gabriel, atravesando su espalda con un cuchillo. Beatriz, al ver el hecho, no soportó la desgracia y cayó desde el balcón desmayada. El impacto le quitó la vida al instante, justo encima de los dos cuerpos. Desde entonces, la calle de la tragedia fue apodada Las Tres Cruces, haciendo honor a esta triste historia de amor. Ahora esta calle es transitada por cientos de turistas cada año, para conocer el lugar de origen de esta trágica leyenda. Hay testigos que afirman que por las noches han visto y escuchado gritos de ultratumba. Se dice que probablemente son las almas de quienes murieron ahí, recreando la escena de su muerte una y otra vez, como si no existiera un final. ¿Y tú, ya conocías la leyenda de la calle de las Tres Cruces? Por aquí te dejo interesantes y curiosas leyendas. Sin nada más que decir, hasta entonces.